Uno de los principales propósitos que leía a la hora de ver la versión de Fundemás 25 años después es que decía: creemos en la mejor versión en El Salvador. ¿Qué significa eso? Creemos en la mejor versión de El Salvador. Digamos, ¿qué es la mejor versión de El Salvador? ¿Verdad? Porque para cada uno de nosotros tenemos una visión diferente, llamémoslo, pero similar. ¿Por qué? Porque Fundemás no puede decir la mejor versión de El Salvador es tal y tal cosa. Porque tú puedes tener una visión diferente que la mía, pero al final todos queremos vivir en paz, queremos llevarnos bien, queremos vivir en un ambiente de cohesión social, en un ambiente donde el medio ambiente, ya el agua, el aire que respiramos nos da beneficios, no hay contaminación. Entonces digamos que hay ciertos principios que nosotros como ciudadanos, como empresas, como organizaciones compartimos, y esos principios dan la base para esa mejor versión de El Salvador. Entonces, como nosotros trabajamos específicamente con empresas, con organizaciones de la sociedad civil, con universidades que son socios de Fundemás, cada uno tiene su mejor versión de El Salvador y nosotros ayudamos a que ellos puedan llegar a esa mejor versión de El Salvador. Pero hay ciertos principios, como dije, esos principios que nos unen. La gobernanza es uno de esos temas. Que la gobernanza es trabajar desde la ética, es decir, tratar a los demás como yo quiero ser tratado. Ser económicamente rentable, pero a la vez ser ambientalmente responsable y socialmente responsable para que mi éxito económico también impulse la protección del medio ambiente o la protección del entorno social donde yo estoy. Entonces, digamos, si tenemos esos como principios que nos unen, podemos cada uno, un gremio, una empresa, un hogar, buscar esa mejor versión de El Salvador. Hay una cohesión 25 años después de promover precisamente a través de una estrategia de desarrollo económico, como bien tiene planteada como objetivo la organización que usted preside, don Tomás, ambiental y social. Hay una cohesión de empresas que ya entendieron realmente qué significa todos estos conceptos que a la larga se vuelven valores, digamos, incalculables para poder subsistir como planeta. Sí, son definitivamente las empresas lo han entendido y quizás porque nos hemos dado cuenta como humanidad que es inevitable ser sostenible, porque es lo que siempre hemos buscado como humanidad, ser sostenible. Sí. Estar aquí en 10, 15, 20... Cuando entramos estábamos hablando de nuestra edad, de qué tan bien o qué tan mal nos vemos, y creo que ambos nos vemos súper bien, ¿verdad? Y una empresa... Sí, 9 años después estamos bien. Sí. Yo le pedí la fórmula a usted, pero bueno. Y la fórmula es hacer lo que hace mi esposa. Ajá. Es lo mismo. Comer bien e hidratarse, ¿verdad? Sí, ponerse cremas en la cara. Ah, bueno, saludos especiales para su esposa. Entonces... pero es... Puchica, la pregunta se me olvidó. Bien, en el sentido de que cómo lograr las empresas, se ha logrado, cómo las empresas lo asimilan. Sí, y yo estoy diciendo que es inevitable esa transición, porque ser sostenible es un deseo de la humanidad. Entonces yo siempre digo que la sostenibilidad es una evolución inevitable del sistema económico mundial, y la forma en que nosotros lo vemos es que venimos de un sistema, o estamos viviendo en un sistema lineal, de una economía lineal, donde nosotros producimos productos generalmente extraídos de la tierra, los utilizamos nosotros y de ahí los desechamos. Y estamos evolucionando en una economía circular, donde las cosas pueden seguir circulando en la economía. Y no es tanto solo el reciclaje, por ejemplo, de plástico, porque un ejemplo podría ser el plástico, pero en la agricultura, cómo regeneramos la tierra para no solo seguir metiendo agroquímicos, sino cómo se regenera la tierra para que la misma tierra tenga los nutrientes para los cultivos. En todo sentido, esa circularidad es parte de la evolución hacia la que iremos como economía. Y ahora pasemos a hablar un poco en estos minutos cuáles son los desafíos que se ven desde esa perspectiva y esa experiencia que se ha tenido, don Tomás. Bueno, planteé que
para poder trabajar temas súper importantes del país, tema de los objetivos de desarrollo sostenible, tema de igualdad, igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el hambre, trabajar el tema de agua, cambio climático, se necesita trabajar en equipo, porque el gobierno no lo puede solventar solo, las empresas tampoco lo podemos hacer, las ONGs no pueden solos. Entonces es un trabajo en equipo. Entonces nosotros, digamos, el desafío constante para nosotros es ver cómo articulamos entre diferentes actores para abordar temas importantes del momento y del futuro del país y del mundo. Entonces nosotros trabajamos en función de el concepto de ecosistemas. ¿Cómo podemos generar ecosistemas? Ecosistemas, ¿no? Así como un ecosistema natural es cómo naturalmente se ordena el agua, el aire, los animales, las plantas y logran coexistir, es como creamos ecosistemas humanos para impulsar un tema, digamos un tema como igualdad entre hombres y mujeres, o un tema como la empleabilidad de jóvenes. Entonces nosotros buscamos a todos los actores que tienen que ver en ese ecosistema, ONGs que trabajan con emprendedores, ONGs que trabajan con jóvenes, capacitan a jóvenes no solo en habilidades duras, pero habilidades blandas, como entrevistar, cómo llevarte con los demás, con gobierno, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, y las empresas que los van a emplear, o si son jóvenes que quieren emprender, organizaciones que ayudan a jóvenes a emprender. Creamos ese ecosistema y vamos impulsando el tema de empleabilidad conjuntamente. Cada uno por su cuenta, pero no cada uno en forma disparada, sino nos ponemos de acuerdo, ok, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo podemos impulsar esto? Entonces los ecosistemas son una forma para articular todo el trabajo que estamos haciendo en función para poder acelerar llegar a una meta como la empleabilidad. Don Tomás, ¿cómo puedo yo ser beneficiado de todo ese instrumento de formación, de capacitación, de proyección, de educación empresarial? Bueno, generalmente los socios, tenemos socios individuales, pero también tenemos universidades, ONGs, cooperación internacional, son socios, y por supuesto las empresas. Si alguien tiene una empresa y quiere ir trabajando estos temas de sostenibilidad para asegurar que tu empresa siga en el tiempo, pues te puede hacer socio de Fundemás, definitivamente. Nosotros apoyamos a las empresas en todo el proceso de ver hacia adentro, entender qué quiero yo. Muchas veces lo que buscamos en una empresa es el propósito. ¿Cuál es tu propósito de existir como empresa? Y uno diría, pues el propósito de existir de una empresa es hacer dinero, pero no, ese es un resultado. Cuando uno crea una empresa, tú quieres crear valor a la sociedad. Y si tú creas valor para todos y te compran tu producto o tu servicio, pues el resultado es ser rentable. Entonces siempre preguntamos cuál es tu propósito. Y a raíz y muchas veces el propósito tiene que ver con temas de corazón, con que quieres solventar algo de la sociedad. Entonces cuando tú tienes ¿Qué lectura más interesante? El propósito no es la ganancia, sino generar las condiciones favorables para que tengas un resultado, que en todo caso es la ganancia. Exacto. Entonces cuando tenés un buen propósito, decimos en Fundemás, tú puedes crear una empresa sostenible. Y para crear esa empresa sostenible, nosotros te damos el acompañamiento. Siendo coherente, como usted decía muy bien, y estableciendo ecosistemas que permitan no solo ver la parte económica, sino que también la parte social, que creo que eso es lo fundamental, ¿no? Exactamente, el diálogo, estar juntos, diferentes actores que quizás no nos considerábamos aliados, pero todos, como tenemos ciertos principios base, como mencioné, la ética, velar por lo social y por lo ambiental, como todos tenemos esa base, todos nos podemos sentar alrededor de esos temas y tener un diálogo para ver cómo avanzamos, no solo velando por mi organización, sino velando por todo el país, ya que tenemos principios en común sobre los cuales podemos dialogar. Estaba revisando algunos impactos que ha tenido Fundemás en el último año de trabajo, y me llamó muchísimo la atención el dato de que el 84% de nuestras empresas socias utilizan 2 o más de nuestros servicios. Eso significa que sí
cala desde el punto de vista de aceptar que es la importancia que tiene de implementar programas y hacer uso de esos programas que ustedes promueven. Sí, sí, definitivamente al final del día los socios de Fundemás tienen que estar felices con el apoyo que le damos, y mucho del apoyo son temas muy innovadores, es cómo ser sostenible en el tiempo, y decimos, queremos llegar a donde le aprieta el zapato a la empresa. Entonces es un tema que le aprieta el zapato y nosotros le ayudamos a aflojarlo. Hay interés y hay ganas de participar de parte de los socios de Fundemás para ir resolviendo esos temas que quieren resolver a través del apoyo y la asesoría de ese encanto de las mejores olas del mundo. Entonces, estamos trabajando con gobiernos locales, con los restaurantes y hoteles de la costa, con el Ministerio de Turismo, Ministerio de Medio Ambiente, para generar ese ecosistema, para que todos nos alineemos, para saber cómo tratar y cómo no solo recoger, pero qué hacer con la basura, con los desechos después de recogidos, para que realmente se puede lograr. Es decir, no solo se trabaja en el área privada, también con gobiernos locales. Sí. Porque, interesante ese punto. Sí, porque los ecosistemas es de todos, es decir, todos vivimos en un ecosistema humano. Entonces ahí están comunidades, están empresas pequeñas, medianas, grandes, está el gobierno local, el gobierno central. Entonces ese es el ecosistema, es trabajar en conjunto todos los actores sobre un tema, en este caso gestión de residuos, para generar esa mejor versión del Salvador. Interesante, para lograr esa mejor versión del Salvador. Ajá. No puedo pasar por resumir o preguntarle a manera de conclusión, en su calidad de persona, filántropo y también empresario, ¿cómo ve el país? ¿Cómo está el país? ¿Cómo lo ve? Yo me siento optimista. Yo siento que el tema de seguridad nos ha dado una gran oportunidad para buscar esa mejor versión de El Salvador. Pero no debemos de buscarla aisladamente. Yo creo que todos tenemos que trabajar conjuntamente. Sí pueden haber diferencias entre nosotros como ciudadanos, como organizaciones, pero por lo menos tomemos el tiempo para sentarnos, escucharnos, para generar no solo el diálogo, pero el entendimiento de que estamos juntos aquí en el país, y para buscar, y voy a ser redundante, esa mejor versión de El Salvador, tenemos que trabajar conjuntamente, tenemos que escucharnos y generar confianza interna y también externa. Bueno, vamos a ver, es importante, dejar esta mañana en la conversación que las primeras lluvias ya comenzaron. Efectivamente. ¿Verdad? Nos sorprenden, sí. Como siempre, en los últimos años nos han sorprendido de repente. Sí. Tenemos cielo abierto y de repente bien cerrados y sobre todo los grandes aluviones. Hay que estar listos y preparados ante estas primeras lluvias que han caído, ¿cierto? ¿No? Sí, hemos estado atendiendo algunas incidencias. Ya, digamos, teníamos una perspectiva climática que denotaba que íbamos a tener este tipo de tormentas, como es usual, siempre a la entrada del periodo lluvioso. Como es usual, siempre tenemos las famosas tormentas convectivas, ¿verdad? Que siempre se organizan de un momento hacia otro. Influye mucho la variabilidad climática, que es un tema al que deberíamos prestarle toda la sociedad salvadoreña, o mejor dicho, todos los actores de este país deberíamos estarle prestando la atención requerida a la variabilidad climática, que al final, pues, es la que produce los eventos extremos, ¿verdad? Así es que sí, hemos tenido estas lluvias, hemos estado dando atención a algunas inundaciones de corto plazo, hay que decirlo, se han producido algunas inundaciones urbanas. Estas tienden a ser de muy, muy corto plazo, porque lo que sucede, pues, y definitivamente es un tema que tiene que ver con capacidad de drenaje de toda el área metropolitana, no es algo nuevo, ¿verdad? Entonces lo que suele pasar es que al tener, digamos, muy reducida la capacidad de drenaje, se tienden a generar estas pequeñas inundaciones que en el curso de media hora, 40 minutos, máximo hora y media, pues ya básicamente se quitan. Así es que hemos estado también, no hemos parado, mejor dicho, desde que iniciamos hace 2 meses y medio, con todas las acciones relativas a la minimización o a la mitigación de riesgos relativos
a, por ejemplo, caída de árboles. Si usted ha notado, o sea, ha sido muy acucioso en cuanto a las noticias que también este mismo canal pues tiene o presenta regularmente. Una de los incidentes con menor, digamos que en menor cuantía se ha presentado es la famosa caída de árboles que siempre se tienen, sobre todo cuando tenemos las lluvias convectivas que tienden a generar ráfagas de viento muy importantes, ¿verdad? Ha resultado mucho haber descopado árboles de gran envergadura, seguimos trabajando en eso y obviamente pues las pequeñas inundaciones que hemos tenido o las inundaciones de corto plazo, urbanas hay que decirlo, que hemos tenido, se presentaron específicamente en algunos puntos de Santa Tecla, específicamente en los alrededores del Parque Daniel Hernández. Para poder de alguna manera reducir esa vulnerabilidad, usted dice, si el riesgo se construye, significa que así como se construye también... Hay que reducirlo, ¿verdad? Se puede, digamos, como prevenir. Sí, pero hay una palabra que es... Perdón, mitigar. Se puede controlar. Sí, definitivamente. Y en eso estamos enfocados. De hecho, el haber presentado el año pasado, le cuento, por primera vez en la historia de este país, el Plan Nacional de Reducción de Riesgos justamente tiene una razón de ser. Número uno, o varias razones, si quisiéramos, pero digamos que las más puntuales son, número uno, más que estar en concordancia con el marco global que ahora se tiene desde la Agencia de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, UNDRR, por su acrónimo en inglés, más que estar en consonancia, que es lo menos que debemos hacer, ¿verdad? Realmente le estamos apostando a buscar cumplir con las cuatro prioridades globales para reducir el riesgo de desastres. Una de ellas tiene que ver justamente con la ejecución de planes que permitan minimizar el impacto de cualquier amenaza que se materialice. Claro, en este caso aplica también hacer un análisis de cuáles son las amenazas más recurrentes en el país. Hablamos en muchos casos sobre la preocupación que existe de que vuelva a temblar, ¿verdad? De que volvamos a tener un sismo, que volvamos a tener una situación crítica como la que generó el fenómeno de subducción en el año 2001 con los 2 terremotos. Pero, ¿hace cuánto tembló? O sea, no digo que no hay que atenderlo, como no, hay que pensar en que sí o sí va a volver a temblar. Pero, ¿cuáles son las amenazas más recurrentes? Cada año, entre mayo y noviembre, ya sabemos que sí o sí vamos a tener un periodo lluvioso. Procuramos no esperar que se llegue este momento de las lluvias para disponer de recursos. Es algo que hemos venido haciendo paulatinamente, un mejoramiento no solamente de la Dirección General de Protección Civil como tal, sino de otras instancias del sistema de protección civil que definitivamente pues son socios muy importantes en la operatividad, ¿verdad? Así es que hemos venido preparando, diría yo, teniendo la listeza operacional a fin de poder reaccionar en el menor tiempo posible cuando este tipo de fenómenos se presentan. Vamos entonces ahora a conocer cuál es el monitoreo de esta actividad sísmica que se tiene especialmente hasta el oriente del país, a Conchagua y sus alrededores. Un saludo muy especial, solidario también con toda la población hasta allá, hasta el oriente del país. Se habla que hay una actividad sísmica bastante frecuente. Bastante frecuente. ¿Está controlado esto? Sí, diríamos que hasta hoy. De hecho, fíjese que de los sismos, o sea, desde que tuvimos un sismo inicial, hasta hoy se han registrado 204 sísmicos. Pero mire qué interesante, porque de estos 204 sismos, por lo menos hasta las 6 de la mañana de este día, solo 3 han sido sentidos por la población. ¿De qué se trata? En primer lugar, no hay que alarmar a las personas, se trata de mantener la calma, hay que pensar que hay cosas que podríamos hacer ahora mismo que tenemos este tipo de fenómenos y que usualmente solo recordamos cada vez que tiembla, ¿verdad? Por ejemplo, identificar las rutas de salida de nuestra vivienda, identificar cuál es el punto más seguro,
tener una mochila lista en la que podamos tener cosas importantes que van a asegurar la continuidad de nuestro día a día o de nuestra vida normal. Estoy hablando de documentos, estoy hablando de, diría yo, documentos legales que en caso de tener una situación crítica que provoque incluso hasta el derrumbe o la destrucción de la vivienda, tener cómo justificar que esa propiedad es mía, ¿verdad? Son cosas que de repente a veces no pensamos o no analizamos, pero es importante decirlas. Si fuera posible también tener una mochila de emergencia que también incluya medicamentos de uso cotidiano en aquellos casos donde tenemos personas con enfermedades, pues, digamos, de consulta recurrente, por no decirlo en términos técnicos de diagnósticos crónicos degenerativos como hipertensión arterial, insuficiencia renal y todos esos. Entonces, es importante mencionar que en la mochila de emergencia deben ir todo ese tipo de insumos. Y como decía, si fuera posible también algunos recursos mínimos que permitan asegurar nuestra alimentación, al menos en las primeras 24 horas, aunque estamos claros que una vez se habilita, y esa es una modalidad de gestión de emergencias que hemos implementado, debo decirlo, desde el Ministerio de Gobernación, desde la Dirección de Albergues y desde la Dirección de Protección Civil en los últimos años. Me refiero a que en el preciso momento que se habilita un albergue, no solamente nos aseguramos de evacuar tempranamente, albergar tempranamente, sino de proveer la logística necesaria para la manutención de las personas mientras están albergadas. Estoy hablando de hidratación y alimentación. Ahora, todo este monitoreo activo que ha quedado, digamos, normado en las funciones de los equipos que tienen ustedes, es para poder actuar en cuestión de minutos. Exacto. Y tener, obviamente, lo que se conoce como un mapeo de todas las afectaciones y los que, de alguna manera, son experiencias que se han recogido. Y de hecho, fíjese que una de las cosas que nosotros nos ocupamos, digamos, en el preciso momento que se nos dio la oportunidad de dirigir esta institución, es hacer un recuento de cuáles son los escenarios de riesgo críticos que podría tener el país a partir de todo el abanico de amenazas que tenemos. Debemos tener muy claro que en el país tenemos al menos 4 tipos de amenazas que sí o sí estarán presentes por siempre. Estoy hablando de todas aquellas que se derivan de los periodos lluviosos o de los fenómenos hidrometeorológicos, deslizamientos, inundaciones de planicie, inundaciones urbanas, inundaciones que se producen de un momento a otro por, digamos, lluvias focalizadas que terminan colectando caudales muy importantes de agua en algunos ríos que terminan generando inundaciones. No quisiera usar este término, ahora mismo no se me ocurre otro, pero inundaciones repentinas o crecidas repentinas.